Bueno, buenos días para la gente de México y Perú. Buenas tardes para Chile y Argentina. Damos inicio a nuestro webinar sobre la optimización de sistemas de filtración para turbina a gas. Mi nombre es Franco Clandestino, seré uno de los expositores junto a mi compañero Tomás de Landry, Xavier de Gip y Arnaud Lambert. Quisiera en primer lugar agradecer a mis compañeros que están aquí presentes, a Antonio Alarcón, General Manager de Laborelec Latam, y bueno, a ustedes por su interés y por aceptar nuestra invitación a este webinar, el cual daremos comienzo en este instante. Bueno, ok. En primer lugar, ver un poco los contenidos que vamos a desarrollar en este webinar. En primer lugar, el capítulo 1, veremos un poco de los impactos del sistema de filtración en la turbina a gas, qué es lo que se tiene actualmente y cuáles son realmente los impactos que este genera en el rendimiento y en el performance de la unidad. Capítulo 2, sistema de filtración insuficiente en LATAM. Identificamos una problemática a la cual queremos compartir con ustedes de algunas centrales de Latinoamérica. Capítulo 3, la optimización que desarrolla Laborelec de estos sistemas, cómo lo realiza y con qué enfoque. Y por último, un capítulo 4 en el que evaluaremos unos casos de éxito que ya fueron desarrollados por Laborelec. En caso de pregunta, por favor, les solicitamos, para facilitar el webinar, tenemos desactivado la opción de los micrófonos. Por lo tanto, a través de la herramienta chat, nos pueden compartir sus preguntas y haremos lo posible para darle una respuesta. Sí, agregar de igual manera que idealmente las preguntas que ustedes hagan en cualquier momento trataremos de responderlas al final de la presentación. Bueno, entonces, comenzando, impactos del sistema de filtración en la turbina a gas. El objetivo primordial, principal de los sistemas de filtración es proteger a la unidad del ingreso de contaminantes, los cuales podrían afectar tanto la estructura de la máquina como el rendimiento, el performance. Vemos aquí en la lámina dos de los más comunes factores que se ven afectados por este problema, por un sistema de filtración insuficiente. En la lámina de la izquierda podemos ver cómo la eficiencia del compresor de una unidad en la que Engie Laborelec ya trabajó veía una reducción del 2% producto de un sistema de filtración insuficiente. Podemos ver cómo la eficiencia de filtración comienza en un valor de 88% y producto de los contaminantes que hacían ingreso al compresor, disminuía cercano a 86%. La recuperación que se ve corresponde a un lavado offline, el cual consigue recuperar de manera parcial las condiciones de operación. Al lado derecho podemos ver un caso similar, pero con un enfoque desde la potencia de salida, en que la turbina que fue inspeccionada por Laborelec tenía alta generación y sufrió una reducción de 15 megawatts en su potencia de salida. Bueno, los sistemas de filtración que ha estudiado Laborelec en Latinoamérica por medio de un estudio de mercado. Laborelec en el último tiempo realizó un estudio en el que se puso en contacto con muchas centrales generadoras, tanto de Argentina, Chile, Perú y México, resultando en un problema común, un problema de desempeño de estos sistemas, generado principalmente por cuatro áreas específicas. La primera tiene que ver con un problema de diseño que tienen actualmente,
Este problema de diseño se debe a que las configuraciones que se venden actualmente son unas configuraciones estándar. Entonces, no siempre representan la real solución que requieren las centrales de acuerdo a su exigencia de operación o su exigencia de ambiente. La instalación también corresponde a un problema, ya que hemos podido identificar problemas de montaje importantes que afectan hasta los sistemas de filtración de tecnologías más altas. Los componentes, es muy común también que las centrales logran realizar una instalación, pero muchas veces estos elementos que han sido instalados no representan o no se comportan realmente como se estipula en su ficha técnica. Y por último, las estrategias de mantenciones y reemplazos que generan en ocasiones gastos excesivos de costo de propiedad por lavados o por filtros que se reemplazan antes del fin de su vida útil. Solamente para complementar en términos de diseño, Franco, bueno, de la experiencia que tuvimos nosotros, hemos observado, por ejemplo, configuraciones de filtración que son muy típicas en un ambiente, por ejemplo, desértico. Entonces, típicamente sistemas con pulsos en zonas que no lo requieran. ¿Y eso por qué? Pues básicamente un fabricante no va a rehacer toda la ingeniería, va a copiar y pegar un diseño, digamos, estándar sin preocuparse de la condición específica del local. Y nosotros, como Laborelec, básicamente apoyamos un poco a entender el porqué de este diseño y a veces entendemos por qué el diseño está lo adecuado. Y respecto a las mantenciones y reemplazo, nosotros lo que hemos observado también es que básicamente los filtros, digamos, se cambian de forma, digamos, periódica, pero sin pensar en la condición de los filtros. Y a veces es un gasto demasiado alto porque la unidad no opera, pero tiene que cambiar cada 2 años su filtro por, digamos, recomendación del fabricante. Es solamente para poner un poco en perspectiva lo que vamos a desarrollar más adelante. Claro, claro, tal como dijo Tomás, estos puntos los iremos desarrollando más adelante y veremos las aristas que son importantes en cada uno. ¿Sigamos? Sí. Bueno, comenzamos con el problema actual, quizás uno de los más comunes, que corresponde al diseño. Un correcto y un adecuado sistema de filtración para una unidad debe ser diseñado en base a sus características de operación y en base a sus características que tiene el medio ambiente. Entonces, nosotros hemos podido identificar algunos casos en que bastantes casos en que este proceso no se lleva a cabo y se instala un sistema de filtración estándar, el cual muchas veces no consigue ser la solución para los problemas que se tienen en la zona. Además de esto, hemos identificado que no se están aprovechando las mejores tecnologías disponibles en el mercado. Por eso es que como Laborelec nosotros intentamos incentivar el upgrade de estos sistemas hacia tecnologías que nosotros sabemos que funcionan de mejor manera. Por último, vemos que distintas unidades tienen o requieren distinto funcionamiento del sistema de filtración. Es así como, por ejemplo, una central que opera a carga base necesita un sistema de filtración de alta calidad que le permita las menores detenciones posibles durante la operación. Y por otro lado, una central picker o que tiene un ciclaje en su producción, tiene más tiempo para realizar mantenciones, por lo que esto no es tan importante para ellos. Con respecto a la instalación, aquí como podemos ver en las imágenes, algunos casos o algunos problemas que hemos identificado en terreno. En la primera imagen podemos ver un filtro que al parecer fue mal manipulado y afectó, podemos ver ahí cómo se encuentra doblado y lo cual afecta su correcto rendimiento. En la figura del medio podemos ver cómo estos filtros, estos cartuchos de filtro, no se encuentran bien alineados. Esto supone, y generalmente es correcto, un problema de infiltración, ya que esto no se encuentra totalmente adherido a la pared y se pueden generar zonas donde entre aire contaminado.
Y la Digamos figura... que hay fugas, no sé si entienden muy bien. El problema acá es el sellado, es decir, que los filtros, por no ser correctamente alineados, suponemos que no están bien enganchados sobre la pared y entonces vamos a empezar a ver problemas de sello entre el filtro y la pared. Y estos problemas de sello hacen que hay partículas extrañas extranjeras, digamos, que no están filtradas por el sistema de filtración y que entran en el compresor. Entonces tenemos por eso problemas de sobreensuciamiento del compresor y en caso de que el pase esté como excesivo, hasta problemas de FODino, que es la foto que tenemos arriba a la izquierda. Claro, en las figuras de arriba a la izquierda podemos ver primero un caso de FOD, una partícula de gran tamaño que simplemente chocó con el álabe del compresor y generó esa fractura. Y en la figura del lado podemos ver un compresor, los álabes del compresor con bastante ensuciamiento. ¿Seguimos? Siguiendo con los problemas que hemos podido identificar, los componentes, en este caso los filtros, muchas veces, tal como se mencionó anteriormente, no operan o no se desempeñan de acuerdo a cómo el proveedor lo ha declarado. Esto es un caso particular y bien importante porque la central tiende a quedarse tranquila ante una buena tecnología, pero muchas veces resulta en un problema inesperado al darse cuenta que la tecnología que ellos pensaban que estaban instalando no era tal. Así también ocurre muchas veces que el tiempo de uso de estos elementos no es aprovechado totalmente, lo que incurre en costos adicionales y que no son menores. Aquí es donde nos relacionamos con la mantención y el reemplazo. Las centrales generalmente realizan mantenciones y reemplazos de acuerdo a una inspección visual o a un control de la diferencia de presión del tapé. Esto no siempre es la mejor alternativa, ya que si bien se tiene una idea general de en qué estado está el filtro, no se puede caracterizar totalmente el estado del elemento de filtración. Y aquí, como podemos ver en el gráfico que está abajo, que corresponde a la evolución de la diferencia de presión en el tiempo, vemos que su comportamiento no es lineal. Entonces, no es correcto pensar que, bueno, si he llegado a la mitad de la diferencia de presión, estoy en la mitad de la vida útil del filtro. Eso es incorrecto y lleva muchas veces a problemas de estrategias de mantención, de reemplazo, y podría generar claramente un problema mayor al alcanzar de manera rápida el fin de la vida útil. Exactamente. Bueno, estos problemas, si bien ya han sido identificados, también la Aurelic ofrece las soluciones al respecto y cómo generar la optimización del sistema de filtración con nuestro equipo. En primer lugar, la Aurelic, en base a su experiencia en centrales, en casos similares, ha podido desarrollar un formato de reporte de inspecciones en terreno, el cual queremos compartir hoy día con ustedes. Estas son las bases que ha encontrado la Aurelic para realizar una buena inspección, comenzando por el exterior de la casa de filtro. Tal como se ve en la imagen, aquí tenemos las weather hoods, que vendrían siendo unas tolvas que permiten el ingreso del aire y dejan de lado cualquier otro adicional, por ejemplo la lluvia o la nieve. Para poder chequear bien esta parte, se necesita en primer lugar identificar las fuentes de contaminación en el área. Eso es súper importante para poder ver cómo las evitamos y cómo hacemos para mantener nuestro sistema limpio y a salvo de estos contaminantes. Un ejemplo típico, yo ya inspeccioné una unidad que estaba al lado de una fábrica que hacía cementos. Entonces es muy importante primero preguntarse cuál es el entorno. En este caso, por ejemplo, teníamos
una empresa que hacía cementos. Entonces, estuvimos buscando adentro de la toma de aire potenciales contaminantes que vendrían de esta fábrica, y justamente teníamos mucho polvo que era relacionado a esta fábrica. Entonces, antes todo inspección, es importante primero preguntarse cuáles son las diferentes fuentes de contaminación al lado para orientar a su inspección. Exactamente. Bueno, de manera más particular, la inspección considera revisar, bueno, la bird screen, que vendría siendo esta rejilla que se instala bajo las tolvas con el fin de que no ingresen elementos de gran tamaño. En caso de estar cercano al mar, es muy importante identificar la presencia de sales o de humedad en la zona, ya que la presencia de esto genera y requiere una solución particular. Principalmente contra corrosión. Al final, tú vas a orientar tu inspección, pues si estás al lado del mar, como una probabilidad bien alta de encontrar problemas de corrosión debido al ambiente marino. Claro, y la corrosión claramente es un problema que no queremos dentro de nuestro compresor, así que es algo que tenemos que verificar. Es importante evitarlo. Bueno, siguiendo con el orden de la casa de filtros, luego tenemos el droplet catcher y el coalescer, que vendrían siendo mecanismos para quitar la humedad del aire. Sabemos que la humedad genera corrosión y genera otros problemas sobre los filtros, ya que estos no están preparados para trabajar bajo esas condiciones. Entonces, en el caso del atrapagotas mecánico o el droplet catcher, necesitamos verificar la velocidad del flujo sobre las paletas separadoras, sobre las vane separators. La velocidad del flujo recomendado es de 5 metros por segundo, y una velocidad diferente podría afectar significativamente en el rendimiento de este elemento. El filtro coalescente tiene la característica de ser una almohadilla de fibras que acelera la aglomeración de gotas, las cuales finalmente terminan creciendo y caen por gravedad. Es importante evaluar el estado de esto y la correcta instalación. De la misma manera, la existencia de polvo en la zona podría generar problemas sobre el mismo filtro coalescente, ya que reduce su rendimiento. Y un tema muy importante es verificar siempre el sistema de drenaje que se tiene instalado, tanto en las water hoods como en los filtros, ya que muchas veces se logra eliminar el agua presente en el aire, pero el sistema de drenaje no está bien preparado y termina incluyendo nuevamente el agua en el flujo de aire. Y no, eso no es un tema menor, ¿eh? Si tú estás en una zona con, digamos, alta contaminación, un ambiente, digamos, húmedo y con mucho, digamos, como un bosque o algo así, tú vas a tener una acumulación de elementos biológicos adentro del sistema de drenaje que te va a tapar con el tiempo, y después tú estás, porque existe un sistema de drenaje, tú estás seguro que está funcionando correctamente, y al final lo único que está haciendo es rebotar el agua dentro de la toma de aire, no tiene ninguna función. Así que es algo que debe ser contemplado adentro del plan de monitoreo de inspecciones de sus tomas de aire, para asegurarnos que los sistemas que están instalados funcionan correctamente, digamos. Claro, es necesario verificar que funcionen correctamente y también que estén diseñados correctamente, porque hemos visto casos en que estos sistemas de drenaje no llevan el agua a ningún lugar y simplemente la vuelven a incorporar al flujo de aire. Tan estándar que ya no funcionan, pues. Bueno, siguiendo con los hitos de atención para nuestra inspección en terreno, llegamos al compartimiento de prefiltros y filtro fino. En algunas configuraciones se tienen más de un compartimiento dependiendo de las etapas de filtración que se tengan, pero de manera común se presentan estos hitos de atención. En primer lugar, el rastro de agua y por consecuencia de corrosión debe ser algo que se trate con importancia, ya que la presencia de agua reduce el performance de los filtros y podría generar problemas de corrosión dentro del compresor. Como segundo punto, queremos evitar bypass o fugas o infiltraciones de aire no filtrado, por lo que esto debe ser confirmado mediante una, buena fijación de los filtros. Hay que mover los filtros, confirmar que estos se encuentren bien instalados, y verificar que no haya ningún tipo de
y lógicamente verificar su correcto alineamiento para descartar posibles infiltraciones. Por último, una inspección más particular sobre cada filtro, evaluando si es que no existe lo que vemos en la figura presentada a la derecha, donde el filtro claramente está mal manipulado, está sucio y tiene un claro desgaste. Para que complementar, si bien como puede parecer un poco evidente este tema de que hay que verificar que no existiera pliegue o deformaciones o digamos choques sobre los filtros, no antes que la semana pasada nosotros con Franco fuimos a inspeccionar una toma de aire que supuestamente tenía que ser en muy buen estado porque era nueva y no, lo que encontramos al inspeccionar un poco más en detalle, a ir a buscar los potenciales de desgaste, encontramos unos filtros que estaban con roturas claras y que se mencionó a la planta para un reemplazo. Así que no hay que subestimar la inspección visual y mucho se mejora simplemente con estos chequeos, ¿no? Claro. Sí, el chequeo, bueno, continúa con el sistema de fogging. El sistema de fogging corresponde a unas boquillas, las cuales ingresan agua en forma de pequeñas gotas al flujo de aire luego de las etapas de filtración. Esto con el fin de disminuir la temperatura de la entrada al compresor y así poder elevar la potencia de la turbina. Este mecanismo, si bien ayuda de gran manera a la potencia de salida, también tiene algunos problemas y potenciales riesgos. En primer lugar, tenemos que chequear el estado general de estas boquillas, si es que presentan corrosión o si es que presentan algún otro problema, y chequear el mecanismo de Last Chance Retainer. Esto es un sistema el cual impide que estas boquillas, en caso de soltarse o sufrir cualquier daño, puedan entrar y ser succionadas por el compresor, lo cual significaría un problema ya bastante grande de FOD o de algún impacto serio. Entonces tenemos que verificar que este mecanismo se encuentre disponible, que exista una cadenita. Una cadenita, exacto, una cadenita que impida que este elemento pueda hacer ingreso al compresor. De la misma manera, tenemos que realizar un plume test que corresponde en evaluar de qué manera este sistema está haciendo ingresar agua al flujo de aire. Si es que lo hace por gotas muy grandes, también puede significar un problema, ya que estas podrían entrar al compresor y generar problemas de corrosión. No, erosión. Básicamente las gotitas de agua van a pegar sobre los árabes, principalmente las primeras etapas del compresor, y vamos a tener el fenómeno de droplet erosion, que a lo largo del tiempo no va a generar una liberación del árabe y vamos a restaurar completamente la máquina. Así que es muy importante de verificar de forma regular si digamos la pluma que se genera por el fogging homogénea, y en caso de que encontramos gotitas que están pasando, esos son potenciales fuente de erosión sobre el compresor. Estos sistemas están bien común acá en Chile, conocemos varias unidades y es algo que tienes que verificar de vez en cuando, porque o si no, estamos desgastando sin darnos cuenta las primeras etapas del compresor, y a lo largo del tiempo tenemos o que reemplazar si nos damos cuenta antes que hay un desgaste demasiado importante, o si no, pues perdemos la TG. Entonces es muy inteligente de instalar un fogging system porque te permite ganar una cantidad no menor de megawatts, pero hay que incluir, digamos, en la ronda de mantenimiento y de inspección estos chequeos, porque tienen un riesgo que no es menor para la toma para digamos, el compresor. Claro, de todas formas, no es solamente la posible fractura o alguna consecuencia mayor sobre los álabes. También en el corto plazo se puede encontrar que la geometría de se altera, lo cual afecta particularmente la eficiencia de compresión, ya que los álabes ya no tienen el perfil aerodinámico que tenían antes. Finalizando con la inspección en terreno, podemos llegar a la zona limpia, o clean room. Bueno, como dice su nombre, esta zona debe estar totalmente limpia. Se realiza, de hecho, un test que se llama White Glove Test,
el cual podemos ver en la primera imagen, que bueno, no tiene un guante blanco, pero la finalidad es la misma, es pasar la mano o el dedo por cualquier superficie de la zona limpia y verificar si es que existe o no polvo o algún otro tipo de depósito en la zona. Y el criterio de aceptación es que uno debe estar capaz de comer a sí mismo sobre el suelo, pues. Como que mucha gente nos dice, pero no, mira, la zona limpia está limpia, pones el guante sobre el suelo y te das cuenta que hay polvo, estás dispuesto a comer sobre este suelo, te dicen que no, entonces hay algo que mejorar. Entonces, en caso de que quieran hacer esta prueba, es muy, muy fácil y pregúntense siempre, ¿estoy dispuesto a comer sobre el suelo? Porque nosotros tenemos unidades en Europa en lo cual se puede, no hay ninguna partícula de polvo en la zona limpia. Y eso es megawatts que tú vas manteniendo después en tu TG. Claro, es importante hacerse esa pregunta, aunque parezca una humorada, pero realmente ayuda a dimensionar el estado en que realmente tiene que estar esta zona. La semana pasada tuvimos la suerte de inspeccionar una toma de aire en la que en primera instancia yo me quedé con una sensación de que estaba limpio, pero luego de preguntarme si comería en el suelo, claramente me di cuenta que había un problema. Y que había algo que mejorar, ¿no? Claro. Bueno, resulta también importante en esta zona verificar la existencia, claramente, y el funcionamiento de las compuertas de implosión. Esto debido a que esta zona presenta la mayor diferencia de presión, la mayor caída de presión, y podría suponer un problema muy grande el hecho de que las compuertas no estén adecuadas y generen un problema de implosión en la zona. Bueno, el light test también es muy importante, se realiza una vez dentro de la zona limpia, se cierra la puerta, se apagan las luces y se procede a buscar pequeñas fugas que se identifican como entradas de luz. Y es básicamente así que uno puede verificar los posibles fugas, porque bueno, por ejemplo, cuando tenemos los filtros que no estén correctamente sellados sobre la pared de la toma de aire, de vez en cuando es bien común de ser difícil de detectarlo con una inspección desde afuera. Entonces, la técnica del light test, de encerrarse adentro de la zona limpia y de verificar si uno va a pase de luz, y hay pase de luz significa que hay pase de polvo y que entonces polvo está entrando en mi turbina a gas. Entonces es muy importante hacer este chequeo, que es bien simple, pero que hemos visto que pocas centrales lo estaban haciendo adentro de su ronda de inspección. Claro, así como comentaba Tomás, es una prueba bien fácil, consiste en encontrar fuentes de luz y sirve mucho, entrega mucha información al respecto. Por último tenemos la entrada del compresor, que son los IGBs, en el que ya el estado en que estén ellos significa prácticamente el estado en el que va a estar el interior del compresor también. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar polvo o depósitos negros o incluso algunas muestras de aceite en la zona, quiere decir que hay un problema en la zona, en las etapas de filtración que debe ser corregido. Entonces, la Borelec, además de entregar una completa guía de inspección, también realiza la completa caracterización del desempeño de los filtros. Un filtro depende generalmente de dos de sus características: la eficiencia de filtración, la cual mientras mayor sea, más limpio podemos pensar que estará nuestro compresor. La eficiencia del filtro se refiere prácticamente al tamaño de partículas y a la cantidad de estas que atrapan cada tecnología. La caída de presión, por otro lado, corresponde a cuánto se satura el filtro y qué impacto tiene esto en la presión de entrada al compresor. Entonces, aquí en las imágenes que están abajo, podemos ver cómo la Borelec realiza esta comparación entre, podemos ver en la imagen de la izquierda, en color azul, un filtro nuevo, en color rojo, un filtro que ya ha sido usado, y en color verde, las características de la eficiencia de acuerdo a lo declarado por los proveedores. Entonces, resulta interesante hacer esta comparación para identificar cómo evoluciona el filtro luego de su operación, cómo es realmente la caracterización de este filtro nuevo y cómo se relaciona con lo que han declarado los fabricantes.
Del mismo modo, podemos ver en la imagen de la derecha cómo se realiza esta comparación para las diferentes caídas de presión. Podemos ver en particular en este caso que el filtro nuevo presenta un comportamiento distinto al que ha declarado el proveedor. Y un filtro que ya ha sido ocupado claramente presenta valores mayores. Entonces, ¿cómo nosotros usamos estos resultados? Porque básicamente eso no tenemos que ver cómo lo valorizamos en la gestión de activo. Pues hacer estas pruebas te permiten, uno, verificar si el filtro que tú elegiste para tu máquina cumple con su datasheet. No es incomún de encontrar que los fabricantes te dicen que los filtros cumplan con un tal o tal nivel de filtración, pero en la realidad, la real performance que tú encuentras, digamos, no son las que te dijo tu fabricante, y entonces la calidad del filtro, sobre todo cuando se licita, digamos, a fabricantes alternativos, no cumple con lo que dice la datasheet. Entonces, una primera forma de usar estas herramientas es de comprobar la calidad del filtro que estamos comprando. Y eso nosotros contamos con el banco de prueba para hacer este tipo de análisis. Y la segunda forma de usar esta prueba es básicamente de verificar después de 3 años, 4 años, si el filtro sigue con sus características o si ya, digamos, está fuera de lo que tendría que hacer. Entonces, es un paso un poquito más allá, digamos, de la simple inspección visual o del chequeo de los diferenciales de presión. Nosotros, para ayudar a la central a saber si uno, el filtro es lo correcto, o si dos, puedo seguir operando con mi filtro. ¿Por qué? Porque todavía cumpla con su eficiencia de filtración. Nosotros nos mandan los filtros en nuestro laboratorio, hacemos la caracterización. Si hay que conversar con el fabricante, conversamos con el fabricante, pero estamos capaces, en base a pruebas de laboratorio, de entregarle una opinión técnica y en base a resultados de prueba sobre si las características, digamos, de su filtro. Y eso es muy útil para centrales de ciclo abierto, que básicamente tratan de extender la vida útil porque hay un costo no menor para la unidad. Entonces, se están preguntando, mi filtro todavía me sirve, pero bueno, estoy por terminar, digamos, la temporada de garantía, entonces estoy saliendo de la garantía, tengo que cambiarlo o lo puedo mantener. Con este tipo de prueba estamos capaces de decirles, eso cumple todavía con sus funciones, entonces pueden seguir operándolo, o eso no les cumple con sus funciones y entonces hay que cambiarlo, si no hay un riesgo para la máquina. Claro, claro. De esta forma, evaluar estas características de los filtros podría entregar algunos resultados de interés, que son algunos de los que mencionó Tomás y que veremos más adelante. Primero, ¿cómo se realiza este servicio? El filter test de la Borelec corresponde a una caracterización completa del desempeño y el estado de los filtros, ya sean nuevos o en operación. ¿Cuáles son exactamente las pruebas que se realizan sobre estos elementos? Bueno, primero se realiza la inspección visual en detalle por medio de nuestros expertos que están en Bélgica, con el banco de pruebas que se puede ver en la imagen. Esta inspección visual en detalle busca una completa revisión del material filtrante, potenciales signos de corrosión o zonas de mayor contaminación. Todas estas pruebas, en particular la de la eficiencia, se realizan bajo el estándar vigente que corresponde a la normativa ISO 16890. También complementamos estos estudios de laboratorio con un análisis en base a los datos históricos de operación y, en caso de estar disponible, algunas guías o algunos informes que nos permitan entender cómo es la condición ambiental a la que está sujeta la máquina. Esta evaluación para condiciones iniciales tiene el nombre de Zero Test, ya que evaluamos un filtro desde el inicio y comparamos principalmente su verdadera performance con las declaradas por el fabricante, y para filtros en operación evaluamos la posible extensión de su vida útil. Entonces, ¿qué podemos encontrar con una caracterización de estos filtros? En el caso de la izquierda podemos ver en color azul las características de un filtro nuevo, declaradas por el
por el fabricante, y en rojo las características de una muestra ya en operación. Podemos ver cómo este filtro tiene una menor eficiencia que lo previsto o lo esperado. Esto supone un problema, ya que la eficiencia de filtración tiende a aumentar con el uso. En la figura de la derecha podemos ver también otro caso interesante que corresponde a un filtro que ha aumentado de manera correcta su filtración, su eficiencia de filtración, tal como se espera, pero no de una manera constante. Podemos ver, por ejemplo, en las partículas cercanas a 0,4 micrones, cómo se nota una diferencia, una discontinuidad en su crecimiento y en su aumento de filtración. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos sacar en limpio de estas pruebas? Bueno, el primer punto importante que lo mencionó Tomás anteriormente corresponde a que podemos obtener las verdaderas características de los filtros. No nos quedamos simplemente con lo que nos dice el proveedor o con lo que nosotros pensamos y que observamos mediante las pruebas de inspección visual o del TAPE que se realizan en las centrales. Este corresponde a una caracterización completa y entrega confiabilidad al respecto. Confiabilidad de que las pruebas se han realizado bajo la normativa adecuada y en las mejores condiciones de operación. Otro resultado que, bueno, es muy importante en particular para las centrales que operan en régimen picker, tiene que ver con que el filtro puede durar mucho más de lo que se pensaba o que se tenía garantizado. Resulta muy común en ocasiones que los reemplazos de los filtros se llevan a cabo en periodos determinados o acordados con los proveedores, como algo así, una garantía. Nosotros lo que hacemos es evaluar realmente si es que este reemplazo puede ser postergado de manera que no afecte la confiabilidad de la máquina y que suponga un ahorro importante para las centrales en su costo de reemplazo, ya que estos filtros sabemos que no son baratos. Hablamos por lo general de orden de entre 80 y 120 mil dólares un set de filtros. Entonces, en vez de comprar cada 3 años 80 a 120 mil dólares de filtros nuevos, quizás vale la pena de extender un poco la vida útil con una prueba de laboratorio y al final, dentro de la vida total de los sistemas, ahorrarse 1, 2 o 3 ciclos. No es un costo menor para su unidad, ya que bueno, los sistemas de filtración representan un centro de costo bien importante. Entonces es algo que digamos que tiene mucho sentido y que nosotros acá nos han solicitado bastante, digamos. Bueno, viendo ahora el punto de vista económico del impacto de los sistemas de filtración, podemos ver que un sistema de filtración insuficiente genera bastante impacto sobre el performance de nuestra unidad. Genera en primer lugar, y quizá el problema más común, un ensuciamiento del compresor, lo que a su vez significa un aumento del heat rate, pérdidas de potencia de salida de la turbina a gas y en caso de ciclos combinados una menor temperatura de entrada para esta turbina a vapor. Que puede generar daños a los componentes internos, ya lo vimos con el caso del FOG. También vimos y explicamos cómo cómo genera cambios en los periodos de reemplazo, genera periodos de reemplazo cortos en los que no se aprovecha de total manera la vida útil de los componentes, y como una práctica bien usual está también el uso de lavados online y offline, los cuales tienen un alto valor y suponen pérdidas por indisponibilidad de la máquina. Entonces, todos estos efectos generan un impacto grande en los gastos operacionales, un aumento que, bueno, es bastante importante de los gastos en combustibles, y también un menor ingreso por potencia y por disponibilidad. O sea, afecta totalmente el bolsillo, finalmente, la parte económica de las centrales. Aquí es donde presentamos nuestro servicio dirigido a
a contrarrestar estos efectos económicos que tiene un sistema de filtración insuficiente. La Borelec cuenta con el único método que evalúa totalmente el impacto relacionado al sistema de filtración y en base a esto guía y acompaña al cliente a la optimización de este y al ahorro importante, como lo vamos a ver más adelante, de un ahorro económico importante de los costos de propiedad. Podemos ver que este modelo toma como input, y esto es lo importante, ya que no solamente se toma en consideración el costo del reemplazo del sistema, también todos los costos que se ven impactados o afectados por este cambio. Podemos ver cómo tomamos en cuenta los costos iniciales de inversión, además de los costos de los reemplazos de los filtros y las pérdidas por indisponibilidad de la máquina. Consideramos también cómo afecta un nuevo sistema de filtración recomendado por la Borelec en los costos relacionados a lavados online y offline, con su respectivo también pérdida por indisponibilidad. Evaluamos qué impacto tiene las pérdidas de potencia y de heat rate por aumento de presión o por ensuciamiento del compresor. Y también para casos en que, ya sean de cogeneración o de ciclo combinado, en que el calor de salida es ocupado, también vemos cómo impacta este calor de salida en la economía total. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se afecta en el desempeño de una central, cómo este upgrade del sistema de filtrado que busca la Borelec impacta en la potencia de salida y en el heat rate, que vendrían siendo los dos parámetros más demostrativos de este efecto. En color naranjo tenemos el heat rate, en color azul está la potencia de salida y tenemos un caso inicial y un caso posterior a la optimización del sistema. En el caso inicial podemos ver cómo cada aproximadamente 4 meses el heat rate aumentaba desde 9100 hasta cercano a 9300. Bueno, esto cada 4 meses se realizaba un lavado offline que volvía a la configuración inicial, pero que luego nuevamente se alteraba por producto del ensuciamiento y del mal rendimiento del sistema de filtración que tenía la unidad. La potencia de salida también sufría algo similar. Cada 4 meses aproximadamente, esta bajaba desde los 290 megawatts hasta aproximadamente los 270. 20 megawatts que no son vendidos. No son vendidos y que impactan claramente los ingresos que tienen las centrales. Entonces, como podemos ver, luego de la optimización del sistema, luego del estudio realizado por la Borelec y de haber modificado la configuración actual, se ve que este cambio o el efecto del ensuciamiento sobre la potencia y sobre el heat rate se alarga en el tiempo. No se tiene la necesidad de realizar lavados offline cada 4 meses, ya que el sistema de filtración es mejor, es más adecuado a los requerimientos y genera una mejor operación de la central. Bueno, vimos el impacto del desempeño, ahora vemos el impacto en costos, el impacto económico que tiene este estudio. Acá hay un caso de ejemplo en que podemos ver la barra de la izquierda corresponde al caso inicial, en el que se tiene un gran impacto económico por el aumento de heat rate en color rosado, debido al ensuciamiento del compresor. Lo que, bueno, finalmente se traduce en mayores compras de combustible. La Borelec realizó un estudio con distintas configuraciones y distintos proveedores de filtro y las evaluó todos bajo las mismas condiciones, logrando así encontrar la configuración más adecuada para este sistema, el cual corresponde a la tercera barra que ven ahí, señalada con una flecha, el cual supuso un ahorro entre 100 y 400 mil euros en gastos anuales para una turbina clase F. Entonces aquí principalmente hay un punto importante. Esta comparación de distintas soluciones
entrega algunas conclusiones que pueden parecer interesantes. Por ejemplo, uno tendería a pensar que la instalación de una mejor tecnología o de un sistema más caro significaría mayores ahorros para la central. Y aquí podemos ver que no es el caso, pues en la columna de más a la derecha podemos ver cómo un costo de reemplazo de filtros mayor no necesariamente representa la combinación óptima que requiere la central. Para que entiendan muy bien acá en este gráfico, la metodología que tiene la Borrec y que es única en el mercado es de evaluar cada uno de los centros de costos que están relacionados en el sistema de filtración. Y lo que observamos nosotros es que la gran mayoría de la central, como contemplan solamente cuánto me cuesta de reemplazar el filtro en términos de costo de material y de instalación del sistema de filtración. Entonces, comparan ofertas respecto al costo de compra y dicen, ya, pues eso es la más barata, yo voy por esa, pero no se piensa, digamos, un poco más adelante, que es cuál es el impacto sobre mi proceso en términos de cómo voy a perder eficiencia de máquina y cómo voy a perder potencia máxima de mi máquina, porque es bastante complejo evaluar. Nosotros lo evaluamos gracias a un modelo de ThermoFlow y básicamente con toda esta información estamos capaces de evaluar sobre el largo de operación cuánto me cuesta en verdad este sistema de filtración. No es solamente el costo de adquisición, pero el costo de operación también y de lavado. Y encontramos básicamente que los costos, digamos, son tan importantes que tiene mucho sentido preguntarse cuál es el impacto sobre mi sistema y cuál es el sistema que me conviene mejor. Y tiene mucho sentido ir con un consultor como la Borrec, ya que básicamente hemos encontrado varios de los casos, la asesoría se paga en un par de meses porque, bueno, el principal centro de costo de las centrales son en combustible y es por lo general en la práctica lo que miramos que es lo menos que se revisa cuando se decide de ir por un sistema de filtración o otro. Nosotros con nuestra metodología le podemos apoyar en saber cuál va a ser el impacto sobre el combustible y en función de cuánto le cuesta el combustible, cómo nosotros estamos capaces de decirles ese sistema que les conviene. Y lo que observamos en la práctica es que al final hay digamos que los fabricantes de filtro tienen mucho conocimiento sobre, digamos, la física del filtro, pero tienen poco conocimientos sobre cuál es el impacto sobre el proceso. Y todo el conocimiento de la Borrec es de saber cómo se repercuta la elección de tal o tal filtro sobre la máquina. Y yo creo que tiene mucho sentido de apoyarles en este sentido. Claro, exactamente. Es así como las centrales que generalmente operan en carga base resultan particularmente interesadas por este servicio, ya que les garantiza y les entrega un ahorro bien importante en sus costos anuales, ya sea porque compran menos combustible o porque están menos tiempo paradas, ya sea por lavados o indisponible por mantenciones, lo cual supone también más ingresos para ellos. Pues vamos a empezar a cerrar entonces este webinar. Muchas gracias, Franco, por el detalle que tú entregaste respecto a las dos metodologías que nosotros tenemos. Uno que es prueba en laboratorio de filtro y que les permite ver las características de los filtros, es decir, de uno puede verificar que el filtro cumpla con lo que dice el datasheet, y eso no es incomún de encontrar que lo que dice el fabricante no es lo que en verdad vale el filtro. Nosotros como laboratorio estamos capaces de apoyarle en ese sentido y también tenemos la posibilidad de verificar el comportamiento del filtro a lo largo del tiempo y en caso de que se quiera operarlo más tiempo que los típicamente 3 años que se garantiza el filtro, digamos, ir alargando la vida útil del filtro sin, por lo tanto, comprometer la máquina. Hacemos prueba en nuestro laboratorio, verificamos que todavía cumpla con su función y con sus performance expected,
para, digamos, mantener bajo el nivel de riesgo al alargar la vida útil del filtro. Entonces, eso es típicamente lo que hacemos para central de ciclo abierto o las centrales Picker que operan pocas horas al año. Y para las unidades, por lo cual es muy importante el tema de eficiencia y de potencia máxima, típicamente las unidades que operan a carga base o muchas horas al año, nosotros apoyamos en el sentido de que les tenemos todo el conocimiento y las capacidades para estimar con una buena certidumbre, digamos, cuál es cada uno de los costos que están relacionados o que, digamos, que implican la selección de uno o de otro de los filtros. Y básicamente, en base a este estudio, estamos capaces de decirle, pues, a ustedes le conviene este filtro, y no solamente por el costo de adquisición, sino también por el impacto sobre el resto del proceso, que es la turbina a gas y la turbina a vapor, o el ciclo, digamos, de cogeneración en caso de que existiera. Entonces, con estos dos, digamos, principales servicios, apoyamos unidades Picker, tal como unidades carga base. Y lo que encontramos, y lo que nos explica ahorita, digamos, el input que tenemos del mercado hoy en día, es que hay varias centrales que nos piden hasta de instalar los filtros en el sitio. Eso es un requerimiento que estamos cada vez más solicitando, porque hay poca empresa o constructora, digamos, otra que elabore, que tiene tanto conocimiento y, digamos, experiencia sobre cómo se comportan los filtros a lo largo del tiempo. Entonces, si bien nosotros no vendemos filtros, nosotros estamos capaces de decirles exactamente cuál les sirve, y también estamos capaces de ir hasta una implementación en sitio. Nosotros contamos con el personal para hacer eso, para básicamente asegurarse que ustedes tienen el buen sistema de filtración para su operación y que esté correctamente instalado. Hoy en día contamos con más de 40 sitios, que son todos casos de éxito, en lo cual nosotros hemos participado al cambio del sistema de filtración. Básicamente, eso representa por una gran parte las centrales ENGIE, y hoy en día, con todo este conocimiento, estamos ampliando hacia unidades afuera de ENGIE. Entonces, ya contamos con varias referencias terciarias acá en Chile. Entonces, nosotros hemos terminado ahorita el webinar. Les invito, en caso de que tengas preguntas, a hacerlo a través del chat. Nosotros estamos acá para digamos, contestar a sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Esperamos unos minutos que nos lleguen preguntas, si no, cerraremos el webinar. No hay que ser tímido. Que ya tenemos bastantes. ¿Cuánto se demora una evaluación de filtro nuevo entregado por un proveedor? Hay dos cosas. La pregunta la voy a repetir porque no la leí muy bien. ¿Cuánto tiempo se demora para una evaluación de filtros nuevos? Nosotros, digamos, esperamos un mes más o menos desde la orden de compra y el envío de los filtros en nuestro laboratorio. Entonces se manda, y acá, según la carga del laboratorio, digamos, va más o menos rápido. Después entiendo que hay ciertas centrales que andan apuradas, entonces estamos capaces de entregar los resultados a menos tiempo, pero digamos se conversa en función de lo requerido del cliente. Claro, como una referencia, generalmente los resultados finales se garantizan 6 semanas luego de la recepción de los filtros en nuestra central en Bélgica. Pero para casos diferentes puede ser acordado esto directamente dependiendo de la carga que se tenga en el laboratorio. Y del apuro del cliente, pues. Exacto. Es posible compartir la presentación si nosotros vamos a mandarle un link después de este webinar para bajar la presentación sin ningún problema.
Hay una pregunta que es, ¿cuál es el costo estimado por hacer un estudio como esto para una planta operativa? Tenemos dos tipos de servicio. Cuando hablamos de una prueba, digamos, en laboratorio, estamos del orden de $8,000 el filtro. Después se acuerda en función de cuánto filtro la gente quiere probar y si además hay que incluir, digamos, el estudio del comportamiento de la turbina gas. Y para las estimaciones digamos, las comparaciones de diferentes alternativas de filtro, depende mucho de cuánto filtro quieren comparar en el estudio. Entonces, no les puedo dar un precio así en línea. Digamos, depende de cuál es el tamaño de la licitación de filtro y la amplitud y la complejidad del sistema. Pero siempre nosotros nos enfocamos a entregarle una propuesta que esté bastante menor a los costos totales de operación del sistema. La idea es que, pues, cuando muchas centrales nos solicitan cómo puedo hacer para mejorar mi eficiencia, en verdad no hay que preguntarse mucho tiempo. El sistema de filtración es la temática para eficiencia y potencia máxima. Entonces, empecemos por eso y por lo general se paga en menos de un año o ni siquiera unos meses. La pregunta es acerca de la medición de la velocidad del flujo y de material particulado. ¿Dónde es el lugar óptimo? Nosotros eso no se mide específicamente. Yo creo que podríamos imaginar un setup para medirlo, pero por lo general, digamos, hay que verificar primero si el diseño de la toma de aire es el adecuado. No nos ha pasado ya, digamos, que el sistema de la toma de aire, y eso se sabe solamente gracias a las características de la turbina gas de un lado y la superficie por otro lado de la toma de aire, digamos, solamente como comparando cuánto aire está entrando en mi compresor y cuál es la superficie de filtración que tengo, estamos capaces de estimar cuál es el flujo, la velocidad del flujo y eso si es lo adecuado o no. Entonces hay que hacer este ejercicio para verificar si la toma de aire está subdimensionado y lamento informar que nos ha pasado ya en varias ocasiones de encontrar que la toma de aire estaba, digamos, subdimensionada y eso tiene su impacto en el caso de querer mejorar la eficiencia de filtración porque tenemos poca superficie para aprovechar. Aquí Patricio comenta, un mes es demasiado porque no puede ser un criterio de recepción con el proveedor. Si entendí bien, se supone que un filtro de aire aumenta normalmente su eficiencia de filtración con el tiempo. ¿Entendí bien? Patricio, sí. Generalmente se da que un filtro aumenta su eficiencia con el tiempo de uso, pero también se detectan casos en que ese aumento de eficiencia no es tal o no se da de la manera en que uno esperaría. Entonces, el mes que te estaba comentando Tomás corresponde al tiempo en que nos demoramos en obtener unos resultados desde una muestra de filtro simplemente. Nosotros requerimos preferentemente 2 muestras, lo cual no quiere decir que tu sistema de filtración va a estar inhabilitado ni mucho menos, son simplemente 2 filtros de los 150 o 200 que uno instala por etapa de filtración. Entonces, nosotros, tratamos de tomar una muestra representativa de toda la etapa, claro, de toda la etapa de filtración de la toma de aire, y en base a eso obtener los resultados que más se adecúen a lo que ustedes tienen instalado. Pero esto no supone que ustedes no van a tener un sistema de filtración, simplemente nosotros tomamos una representación del mismo. Aunque sea, la unidad puede seguir operando durante este mes, pues básicamente es una muestra que analizamos en laboratorio y después verificamos así a posteriori si el sistema que se ha seleccionado cumpla con sus funciones. En caso de que no cumpla, nosotros tenemos todo el respaldo técnico para ir a conversar con el proveedor de filtro y en caso de que, básicamente nos ha pasado, yo recuerdo en Grecia, en lo cual el sistema de filtración, yo creo que es uno de los diapositivas que tenemos allá, no cumplía con su garantía
pues al tener este respaldo técnico tuvimos algunas concesiones por parte del fabricante. Entonces, si ustedes están preocupados por el real desempeño de sus filtros y ustedes están, digamos, a la búsqueda de extender la vida útil del filtro y de probar a lo largo del tiempo la eficiencia de filtración de los filtros, tenemos nosotros el banco de prueba, nos mandan 1 o 2 filtros representativos, estos filtros obviamente que van a ser reemplazados por filtro nuevo que tienen en su taller o en su almacén, y en base al estudio están capaces de verificar que el filtro cumpla con sus requisitos. Claro, y finalmente esto le entrega conclusiones importantes para su estrategia de reemplazo, de mantenimiento, de sistema de filtración en general, ya que tienen la certeza de qué es lo que tienen instalado, no tienen simplemente lo que declaró el proveedor, y en base a eso pueden tomar decisiones de optimizar, quizás irse a otro sistema de una tecnología superior o quedarse con ese y operarlo por mayor tiempo. La pregunta que tú pones ahora, Patricio, si no cumple con la prueba y que lo sabemos después de un mes, no hay nada que pueda hacer con el proveedor. No estoy completamente de acuerdo. Hay que ver un poco, digamos, cuáles son las garantías que tú tienes por parte de tu proveedor, cuáles son los números que él se compromete en términos de eficiencia de filtración. Y pues en caso de que estés todavía bajo garantía, nosotros podemos empezar una conversación con el proveedor. Por lo general, estos equipos se garantizan bajo 1 o 2 años, bueno, hasta 3 años yo creo. Entonces, si dentro del primer mes tú estás capaz de demostrar que no cumplas con su función, tienes respaldo técnicos para hacerle challenge a tu proveedor. Claro, y también esto te permite en un futuro, quizá ya luego de usar ese sistema de filtración, cambiarte a otro que te entregue mejores resultados. El hecho de tomar el servicio de un proveedor no significa que tengas que estar siempre con el mismo. Entonces... Y hay situaciones, eso es muy cierto, Franco, hay situaciones en las cuales no vale la pena de esperar el fin de la vida útil de la turbina a gas. A veces, sobre todo para unidades que operan, digamos, en forma base, a veces tiene sentido de cambiar ya el sistema de filtración, porque visto las configuraciones del mercado, no hay que esperar estos 2 años. Yo puedo pagar todo mi tiempo de disponibilidad y mi nuevo set de filtros con alta eficiencia de filtración gracias a esta mejora de setup. Bueno, Patricio, no sé si eso responde tu inquietud al respecto. ¿Podrías escribirnos algo en el chat? Sí, o si no, no puedes llamar más adelante, Patricio, te respondemos en caso de que tengas algo más específico. ¿Otras preguntas por parte de la audiencia o no? Ok, yo propongo de cerrar acá algo. Evaluaciones. A ver, algunos proveedores te proponen evaluaciones de los filtros a cambiar, pero únicamente basados sobre la curva de delta P y flujo, versus flujo. Lo hicimos para un sitio de PIC, resultó que los filtros que tenían varios años tenían mejor curva que los nuevos. Sí, eso es normal porque cuando tienes una unidad, digamos, con algunas horas de operación o varias horas de operación, tú vas a tener una formación de capas sobre los filtros, y digamos que esta ligera capa, va a mejorar la eficiencia de filtración. Así que por lo general, en los primeros meses de operación, la eficiencia de filtración sube, y después, digamos, eso se cambia a lo largo de los meses de operación. Entonces, hay que verificar siempre que estés todavía por arriba de la curva de eficiencia de filtración, y yo no te puedo garantizar después de 4 o 5 años que estés todavía arriba de esta curva, y en caso de que no estés, hay que tomar acciones, ¿no? Claro, resulta común que los parámetros de eficiencia de filtración y de caída de presión del filtro aumenten con la operación debido a, como dijo Tomás, la capa de polvo que se forma en el mismo filtro. Lo importante es evaluar cómo se comporta esta evaluación y evaluar un paso más allá si es que esta evolución me permite o no poder extender la vida útil de mi filtro o simplemente buscarme alguna alternativa que me convenga más.
Ok, muchas gracias a todos. Cerramos acá la presentación. En caso de que tengas preguntas o dudas, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos acá para apoyar. Muchas gracias.